su presencia. Asimismo, también agradecemos la presencia del doctor. El día de hoy vamos a hablar acerca de TPI en el sistema nervioso central. El doctor que nos acompaña es el doctor John Hoyos Arrascue, un médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Asimismo, también es médico radiólogo del Hospital Regional de Lambayeque. También es médico staff de DMI y también ha sido partícipe de la capacitación en el Instituto Nacional de Neuroradiología Manuel Velasco Suárez en México. Doctor, le saludamos. Muy buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Agradecer a ustedes por la invitación y agradecer a todos los participantes en esta ponencia. Bien, en esta oportunidad les traigo una presentación de neuroradiología en el traumatismo encefalocraneano. Les traje esta ponencia porque considero que, a ver, no sé, me dicen si se ve la pantalla. Sí, doctor, sí Sí se se ve. ve, doctor. Bien. Les decía, en esta oportunidad les traigo una ponencia sobre traumatismo cráneoencefálico desde los tres puntos de referencia de diagnóstico por imágenes, tanto por radiografía, ataque y resonancia magnética. Creo que esta ponencia le va a ser mucha utilidad debido a que todos en algún momento vamos a ser internados, o bueno, ustedes van a ser internados y van a pasar por estas situaciones en el cual tenemos que evaluar a un paciente politraumatizado. Y dentro de esas patologías, pues el TEC es uno de los más frecuentes, ¿no? Entonces, voy a tratar de resumir cuáles son los hallazgos que vamos a encontrar en los diferentes tipos de imagen y cuál es su utilidad, sobre todo para que ustedes los puedan utilizar. Entonces, empezamos con traumatismo cráneoencefálico en radiografía, ataque y resonancia magnética. Traerles esos pequeños datos, ¿no? La causa más frecuente de traumatismo cráneoencefálico, pues son los accidentes de tránsito en todos los países del mundo. Como dato importante, resaltante, decirles que la gran mayoría de pacientes que han sufrido un traumatismo cráneoencefálico tienen asociado o tienen un mayor riesgo de sufrir de enfermedad de Alzheimer. Todos tenemos ya el concepto de lo que es una fractura, un traumatismo, ¿no? Y generalmente cuando hablamos de traumatismo está asociado a lo que es fracturas, ¿no? Las fracturas y a lesiones intracraneales. ¿Cómo se ve una fractura? Pues el primer método diagnóstico que vamos a utilizar es la radiografía de cráneo, ¿no? La radiografía de cráneo en cual vamos a encontrar la típica fractura, ¿no? ¿Cómo se define una fractura? Como una imagen radiolúcida, ¿no? Una imagen radiolúcida, o en otras palabras, si lo quieren decir así, como una imagen negra, ¿no? Una imagen radiolúcida que no tiene muchas ramificaciones, que afecta tanto la tabla interna como la tabla externa de la calota craneal. Sin embargo, existen algunas imágenes que pueden hacernos confundir con algunas fracturas, como por ejemplo los surcos y las fisuras vasculares, que son muy frecuentes, se encuentran en las diferentes imágenes de cráneo, ¿no? Que son imágenes no tan radiolúcidas, sino son algo grises, debido a que estas no traspasan todo el hueso, es decir, no afectan tanto la tabla interna como la tabla externa ni el diploide, solamente son impregnaciones de las estructuras vasculares que se ramifican entre los huesos, en la tabla interna de los huesos, ¿no? Principalmente el parietal y el frontal. Entonces son imágenes grises que vamos a encontrar que tienen ramificaciones, es una diferencia con la fractura, en que estas tienen ramificaciones y que, bueno, a veces podemos confundirlas con imágenes que podrían simular que es una fractura y hay que saber esa diferenciación. Y aquí más o menos les muestro un cuadro o un esquema de cómo es la diferencia entre una fractura y una estructura vascular. Normalmente las fracturas pues afectan la tabla interna, la tabla externa, el diploide, y la estructura vascular pues muestra solamente es una imagen gris, ¿no? Porque es una impronta, o sea, es un surco que utiliza la estructura vascular dentro de la tabla interna y que se ramifica, tiene ramificaciones, esa es una gran diferencia. Aprovechar, bueno, mencionarles también que la radiografía de cráneo normalmente se pide una frontal y lateral, ¿no? Una frontal y lateral para visualizar, digamos, identificar la fractura. Sin embargo, existen otras posiciones que las podemos utilizar. Existen varias en realidad. Una de las
que podemos solicitar para poder evaluar, por ejemplo, el hueso occipital, es la incidencia de Tau, ¿no? La incidencia de Tau que nos permite visualizar el hueso frontal y el hueso occipital con una angulación que le realizamos al tubo rayos X, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene antecedente de una caída hacia atrás, pues podemos sospechar que puede haber una fractura a nivel de hueso occipital y podemos pedir estas incidencias. Existen otras incidencias, pero que son menos conocidas y sobre todo menos utilizadas debido al advenimiento de la tomografía. Entonces aquí tenemos las posiciones más frecuentes son la postero anterior y la lateral, ¿no? También podemos sacar provecho de esa radiografía, no solamente para ver las fracturas. Una de las dificultades que presenta la radiografía de cráneo es la base cráneo, ¿no? La base cráneo debido a que es muy compleja su anatomía. Sin embargo, podemos acercarle utilidad evaluando, por ejemplo, los senos esfenoidales. El seno, por ejemplo, aquí tenemos, no sé si le voy a marcar acá. Este, por ejemplo, es la base frontal, este es la silla turca, este es la apófisis basilar del hueso occipital, y aquí tenemos el seno esfenoidal, ¿no? Aquí esta es la silla turca, y este es la silla turca, la apófisis clinoides, la base del frontal, y aquí tenemos el seno esfenoidal que se encuentra por delante. Obviamente, por ser un seno, se va a estar ocupado de aire y lo que vamos a encontrar es una imagen radiolúcida, una radiolúcida. Sin embargo, vemos en este lado que se encuentra una imagen radiopaca hacia abajo y una imagen radiolúcida hacia arriba. Eso es porque hay presencia de líquido dentro del seno esfenoidal, probablemente contenido hemático. En el contexto de un traumatismo, pues probablemente sea contenido hemático, que está pues, haciendo un nivel, produce un nivel hidroaéreo y por lo tanto hablaríamos de que ese seno esfenoidal se encuentra contenido hemático, ¿no? Entonces hay que sacarle provecho a todo lo que podemos encontrar en una radiografía. Otra cosa que podemos hallar también, otra cosa que un poco diferencia de una fractura radiolúcida son las imágenes en hundimiento, las fracturas en hundimiento, que son imágenes radiopacas. ¿Cómo podemos encontrar acá esta imagen radiopaca por fractura, por hundimiento a nivel del hueso parietal, ¿no? Que no se ve radiolúcido, sino se ve una radiopacidad. Otra cosa que podemos encontrar también en una fractura de cráneo, sobre todo a nivel de base de cráneo o como consecuencia de una fractura de base de cráneo, es el neumoencéfalo, es la presencia de aire dentro de la cavidad craneana. Y esto se produce por la ruptura, por ejemplo, de un seno esfenoidal, la ruptura a nivel de los senos maxilares o a nivel del seno frontal que permite la entrada de aire a la cavidad craneal y se pueden ver imágenes radiolúcidas en su interior debido al gran contenido de aire que puede entrar adentro de la cavidad craneal. En los niños se vuelve un poco más complejo, incluso la evaluación, no solamente los podemos confundir las fracturas con surcos vasculares, sino también lo podemos confundir con suturas. Las suturas normales que encontramos en todo paciente, incluso adulto, tenemos la sagital, la coronal, la lambdoidea, las camosas, son suturas que se encuentran en personas adultas. Sin embargo, en niños, como les menciono, puede ser un poco más compleja la evaluación debido a que encontramos otras suturas que son propias de los niños, como las suturas innominadas, la sutura metópica, las parietales accesorias o las suturas mendozales, que nos podrían confundir una fractura con estas suturas que son parte del desarrollo, se encuentran básicamente en niños. Tenemos la sutura innominada, por ejemplo, que se encuentra a nivel de la unión temporo-occipital, que nos puede hacer confundir con una fractura, la sutura metópica que se encuentra en la línea media, vemos esta imagen radiolúcida que divide prácticamente el hueso frontal en dos mitades, que si no tenemos en cuenta podremos confundirla con una fractura. Las suturas parietales accesorias, que son varias, las suturas parietales que salen que se unen a la sutura lambdoidea, una vista frontal, una vista lateral, vemos suturas parietales que son accesorias, que son frecuentes en niños y que a veces nos pueden hacer confundir con una fractura, ¿no? Pero no son más que la parte de la anatomía normal del niño, así que hay que tener siempre, como les menciono a los alumnos, es siempre toda imagen debe irse en el contexto del cuadro clínico, ¿no? Si, por ejemplo, vemos una sutura parietal accesoria en el lado derecho, pero la fractura, el golpe fue en el lado izquierdo, probablemente se trate
esa imagen relucida que vemos probablemente se trate de una sutura parietal accesoria. Así que toda imagen, por más simple o compleja que sea, siempre debe asociarse al contexto clínico. Esta es una vista superior de un esquema de las suturas parietales accesorias. Vean cómo esta sutura parietal accesoria nace de la sutura sagital o de la sutura lambdoidea. Vemos aquí esta imagen, por ejemplo, esta es una radiografía frontal de cráneo, donde vemos acá la sutura lambdoidea y aquí vemos la sutura, por ejemplo, la sutura mendozal, que es una sutura accesoria, ¿no? Y hay que correlacionar siempre con el mecanismo de traumatismo, ¿no? Vemos acá otra sutura mendozal, un corte sagital, ¿no? Donde vemos una sutura a nivel de la unión parieto-occipital o temporo-occipital. Otras suturas parietales accesorias, ¿no? Que como ven son imágenes reducidas muy parecidas a una fractura, pero hay que tener en cuenta que en los niños encontramos mucho de estas suturas parietales, que tener en cuenta. Y como ven, pues la radiografía de cráneo lo único que muestra es prácticamente es una fractura, ¿no? Es una fractura, pero no nos dice lo que pasa dentro del cráneo. Una fractura lo único que nos dice es el grado de la fuerza que ha tenido ese impacto, pero no nos dice qué es lo que está pasando dentro. Por lo tanto, Pedrosa en uno de sus acápites, de uno de los capítulos que menciona en el libro de neuroradiología de Pedrosa, menciona pues que considera la radiografía de cráneo como una pérdida de tiempo, que se utiliza una alta dosis de radiación con escasa utilidad, un hallazgo positivo de fractura, solamente confirma el traumatismo, mas no nos dice qué es lo que está pasando intercraneal. Entonces, como ven, lo máximo que podemos encontrar en una radiografía de cráneo básicamente es una fractura, que no nos da mucha información de qué es lo que está pasando en el cráneo, que es lo que finalmente queremos saber. Entonces, ¿cuándo pedir un ataque? De ahí viene obviamente el segundo método de diagnóstico, que es la tomografía, y la pregunta es ¿cuándo hacer una tomografía? No, obviamente si el paciente viene de atoemergencia, viene con un nivel un nivel bajo de conciencia, sin hablar, obviamente con un Glasgow muy bajo, pues se considera un trauma moderado y severo. En los traumas moderados y severos, pues no hay, es un consenso en que todo se debe pedir una tomografía. El problema viene con los traumas menores, o sea, con los TEC leves. ¿Qué hacer con los TEC leves? ¿Se le pide una tomografía? ¿No se le pide una tomografía? Y ahí viene la disyunción del médico, ¿no? El criterio clínico del médico. ¿Cuándo pedir una tomografía en un TEC leve? Hay mayor flexibilidad en el trauma pediátrico y lo que también está demostrado es que en pacientes con un deterioro progresivo del nivel de conciencia, es decir, llega a la emergencia de repente hablando y posterior pasa 1, 2 o 3 horas y su nivel de conciencia disminuye un lapso de 72 horas, pues ahí está indicada una tomografía. Aquí les traigo en este cuadrito, en su pantalla inferior derecha, pues muestran los niveles de radiación, que es un tema también a tener en cuenta, sobre todo en niños, en pacientes pediátricos. Tener en cuenta la cantidad de radiación que estamos sometiendo cuando colocamos a un paciente pediátrico a una tomografía. Entonces hay que valorar mucho el cuadro clínico, la situación clínica para solicitar o no una tomografía. Ya les dije que en traumas moderados y severos es de cajón una tomografía, no hay, todos los criterios, los criterios clínicos mencionan que no hay, siempre debe estar indicada una tomografía. Como les mencionaba, el problema es en el TEC leve. Y para esto necesitamos clasificar el TEC. El TEC lo clasificamos según la famosa escala de Glasgow, que ustedes seguro lo deben conocer o deben haber escuchado, que mide el nivel de conciencia en un paciente. Se divide en TEC moderado cuando el Glasgow es de 9 a 12, severo cuando es menos de 8 y en TEC leve cuando es de 13 a 15. Es decir, el paciente llega prácticamente conversando en la emergencia y la mayoría de ellos son niños. Si llega un niño porque se ha caído, se ha golpeado, el padre obviamente, los padres preocupados lo traen a la emergencia para ver si algo le puede pasar. Entonces ahí viene la gran discusión. ¿Qué estudio le pides? ¿Le pides una radiografía? ¿Le pides una tomografía? ¿Qué estudio pedir? Hay un consenso ya validado de hace muchos años, tanto así que ha sido publicado en el New England desde 2000, validados en el Lancet en el 2001 y en la revista JAMA en el 2005. ¿Cuándo pedir un ATAC en un TEC leve? ¿Cuándo pedirla? El consenso es que cuando hay un dolor de cabeza intenso, si es un TEC leve, se debe pedir
una tomografía. En un TEC leve debe pedirse una tomografía cuando el paciente puede venir caminando, puede ir conversando, pero viene con vómitos, sobre todo vómitos explosivos. Cuando el paciente está intoxicado, hay índice de antecedente o índices de intoxicación por drogas o alcohol. Cuando el paciente es mayor de 60 años, así llegue conversando en la emergencia con un Glasgow 15, se debe pedir una tomografía. Cuando ha habido un déficit de memoria a corto plazo, no mayor a 30 minutos, perdón, no mayor a 30 segundos, o cuando haya dos físicos de trauma supraclavicular, por ejemplo, una fractura de clavícula, una contusión a nivel del cuello, o cuando el paciente ha tenido convulsiones. En estos casos, con estos criterios clínicos está indicada una tomografía axial, un TAC en un TEC leve. Es decir, el paciente sigue caminando, pero tiene alguno de estos criterios. Estos han sido publicados, como les mencioné, en New England desde el 2000 y han sido validados por los años posteriores. Eh, También hacemos la clasificación del trauma craneoencefálico en lesiones primarias y lesiones secundarias. ¿No? Las lesiones primarias, las lesiones secundarias son consecuencias de las lesiones primarias. ¿No? Tenemos las fracturas de cráneo, las lesiones extracerebrales, la fractura de cráneo, las lesiones extracerebrales con los hematomas epidurales, subdurales, higromas y la hemorragia subaracnoideas que aún no afectan prácticamente el parénquima cerebral, sino están, digamos, en las capas del cráneo, ¿no? Las lesiones intracerebrales, las lesiones contusas, ya propiamente del parénquima cerebral, las lesiones corticales, contusiones corticales y el famoso daño axonal difuso. Y las lesiones secundarias, que aquí tenemos ya el edema cerebral, son producto de las lesiones primarias, el edema cerebral, las lesiones cerebrales, las injurias vasculares y las lesiones isquémicas. ¿No? Como primer punto, pues tenemos las fracturas, ¿no? Evaluadas por tomografía, obviamente. Tenemos la fractura lineal, la fractura por diástasis de sutura, que es una fractura en la cual se abren las fontanelas que se han cerrado, las suturas que nosotros conocemos en los adultos se abren, y las fracturas con hundimiento. Nos indican prácticamente el grado de intensidad del trauma, pero no nos dice qué es lo que está pasando dentro. Fracturas lineales, tenemos que el gran porcentaje de fracturas se producen en la calota craneal, ¿no? El hueso parietal, frontal, occipital. Sin embargo, estos de acá son las más frecuentes, pero las más benignas. Tenemos la fractura de base del cráneo, que son las menos frecuentes, pero las que tienen mayor riesgo de incluso poner en peligro la vida del paciente, debido pues que en esas fracturas a nivel de la base del cráneo comprometen agujeros, hay muchos agujeros por donde salen nervios y estructuras vasculares importantes que podrían lacerar o comprometer estructuras nerviosas importantes. Entonces las fracturas de base cráneo son las menos frecuentes, pero las más las fracturas más riesgosas, las fracturas de calota craneal son las más frecuentes, pero las que comprometen menos la vida del paciente. La tomografía en volumen render o la 3D nos ayuda a visualizar estas fracturas, es sin duda una gran ayuda debido a que nos permite ver el grado de extensión de la fractura, su ramificación, qué estructuras puede estar comprometiendo, si se va hacia la base cráneo, si va hacia la calota. Es una información muy importante que nosotros podemos recibir en una tomografía 3D. Nos permite también ver fracturas que a veces en las tomografías con ventana ósea, debido a la dirección de ese tipo de fractura, no puede ser visualizada. Por ejemplo, cuando la fractura es una fractura longitudinal, o perdón, en este caso transversal, que no puede ser visible en los cortes axiales de una tomografía. En la 3D obviamente nos brinda mayor información. Es importante evaluar todo el contexto de la tomografía, no solamente ver el parénquima cerebral y las estructuras óseas, también ver, por ejemplo, estructuras como la órbita, como en este caso vemos una tomografía en ventana ósea y ventana parénquimal aparentemente normal, pero vemos aquí una luxación del cristalino a nivel del globo ocular izquierdo, ¿no? Entonces es importante evaluar las partes blandas y todo lo que corresponde al cráneo. Las fracturas con hundimiento, que son fracturas que requieren tratamiento quirúrgico cuando son mayores a 0,5 o 1 centímetro, sobre todo los que hacen contacto con el parénquima cerebral, debido a que esta puede condicionar convulsiones o romper la dura madre y la pía madre y ser asiento de algún proceso infeccioso como una meningoencefalitis o una meningitis, ¿no? La entrada de gérmenes hacia la calota, hacia la parénquima cerebral. Entonces, normalmente se dice que fracturas que son mayores de 1 centímetro requieren tratamiento quirúrgico.
Las fracturas con hundimiento también se pueden ver a nivel de los senos frontales y esto ocasiona lo que es el neumoencéfalo, una fractura a nivel de un seno frontal, tanto de su pared anterior como de su pared posterior, puede hacer que el aire ingrese hacia la cavidad craneana y se forme neumoencéfalos importantes. Bueno, y esto ya no tiene mucha explicación, ¿no? Las heridas penetrantes que son lesiones por arma blanca. Siguiendo con el tema de lo que ocurre a nivel de la contexto, de lo que envuelve el parénquima cerebral, tenemos los famosos hematomas, ¿no? Los hematomas epidurales y los subdurales. Básicamente para mencionarles que los hematomas epidurales son sangre arterial, ¿no? Los hematomas epidurales son sangre arterial, son de forma biconvexa, el 90% se fractura. La gran mayoría de los hematomas epidurales son a nivel de la región parietal, comprometiendo la arteria meningia media, que es la que se encuentra adosada al, al hueso parietal, ¿no? No cruzan las suturas, son generalmente agudos, pueden llevar son de tratamiento quirúrgico urgente, sobre todo aquellos que producen efecto masa, es decir, van a comprimir el sistema ventricular, el parénquima cerebral, desvían el sistema ventricular y aumentando la presión intracraneana. Entonces, este tipo de fractura, esos tipos de hematomas son de evacuación quirúrgica generalmente urgente. El contexto clínico en estos tipos de pacientes son pacientes que han sufrido un trauma, tienen un periodo de lucidez y rápidamente, en cuestión de horas, comienzan a disminuir su nivel de conciencia. Es decir, el paciente, por ejemplo, es un paciente que está manejando, un paciente joven que maneja bicicleta, se golpea el hueso parietal, tiene un periodo de lucidez de 1 a 2 horas y pues rápidamente comienzan, como llaman los neurocirujanos, a hundirse el paciente, es decir, a tener un nivel de conciencia muy bajo, comprometen rápidamente el nivel de conciencia en estos tipos de pacientes debido a que la sangre es una sangre arterial y por tanto tiene mayor fuerza y puede hacer efecto masa, produciendo posteriormente, si no es tratado a tiempo, herniaciones y complicando, incluso llevar a eventos isquémicos por la gran presión que tiene sobre las estructuras vasculares arteriales. Los hematomas epidurales generalmente se asocian a una fractura, son de lente biconvexa, son hiperdensos, la gran mayoría son hiperdensos, son de lente biconvexa, pueden presentarse así pequeños y ir aumentando en el transcurso de horas, por lo tanto, y de ahí es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo del hematoma epidural que generalmente puede comprometer rápidamente la conciencia, incluso llevar a la muerte del paciente por aumento de la presión intracraneana, enclavándose el bulbo raquídeo a nivel de la apófisis odontoides incluso. Hematoma epidural agudo, ¿no? Aquí vemos un hematoma epidural frontal izquierdo con asociado a una fractura de hueso frontal. En resonancia magnética es algo bastante interesante lo que puede ocurrir, debido a que la resonancia magnética nos permite, si hay alguna propiedad de la resonancia magnética es que nos permite visualizar o decir con precisión cuánto tiempo ha pasado de un hematoma epidural o básicamente en cualquier elemento que contenga sangre, porque la resonancia magnética permite predecir el metabolismo que va a tener la hemoglobina. Es decir, no podemos decir si es un hematoma hiperagudo, un hematoma agudo, hiperagudo cuando es menor de un día, hematoma agudo de 1 a 3 días, hematoma subagudo precoz de 4 a 7 días, hematoma subagudo tardío de 8 a 14 días y hematoma crónico más de 14 días. Y a medida que va pasando los días, la sangre se va metabolizando. Es decir, la sangre que circula normalmente en las arterias es oxihemoglobina. A medida que va pasando los días, se va a convertir en de oxihemoglobina, metahemoglobina intracelular, metahemoglobina extracelular, para finalmente convertirse en hemosiderina. Y cada una de esos metabolitos de la hemoglobina va a tener una representación diferente en imagen T1, imagen T2. Entonces, haciendo estas correlaciones, por ejemplo, ¿no? En hematoma hiperagudo se ve isointenso, en imagen T1 y imagen T2 hiperintenso. Hipointenso es intenso, entonces haciendo este juego de cambio de intensidad de señal que se produce debido a la degradación de hemoglobina, podemos decir en qué día del hematoma nos encontramos. Y esto ocurre no solamente para hemorragias, también puede ser para tumores que tienen componente hemático. Por ejemplo, aquí tenemos un hematoma epidural, ¿no? Esta es una secuencia T1 y esta es una secuencia T2. Aquí lo vemos el hematoma epidural, un hematoma de lente
convexa, ¿no? A nivel frontal, que es hiperintenso en T1, hiperintenso en T2. Si nosotros vamos a nuestro cuadrito, tenemos hiperintenso en T1, a ver, hiperintenso en T1, hiperintenso en T2. Decimos que estamos ante un hematoma de subagudo tardío, o hiperintenso en T1, hiperintenso en T2. Entonces podemos decir con exactitud en cuánto ha pasado de ese hematoma, cuántos días tiene ese hematoma. Los hematomas subdurales, sin embargo, son los que tienen mayor, llegan a mayor cronicidad, son hematomas que tienen una lente, es una forma de semiluna, ¿no? Se localizan entre la dura madre y la aracnoides. Generalmente es por ruptura de vena, no es por ruptura de arterias, sino por ruptura de estructuras venosas. Y como las venas pues tienen una presión muy baja, pues esos hematomas alcanzan gran tamaño. Incluso el tiempo en que pasa desde el traumatismo hasta la aparición del hematoma puede haber pasado incluso meses, un mes, 2 meses, hasta 3 meses para que recién el paciente tenga clínica por aumento de la presión intracraneana. Se puede acompañar de otras lesiones, tiene forma creciente, como ser en forma de semiluna, cruzan las suturas, pueden evolucionar a la cronicidad, la gran mayoría de ellas evoluciona a la cronicidad. La presencia de hematomas subdurales en niños puede significar tiene como, digamos, tiene como significancia que puede estar ocurriendo un maltrato infantil en un niño. Es un No, síndrome del niño maltratado. Entonces, los hematomas subdurales generalmente son hematomas crónicos. El contexto clínico más o menos ocurre en pacientes de edad avanzada que, por ejemplo, tuvieron un golpe hace un mes y recién al mes o a los 2 meses incluso ya han olvidado el golpe, recién comienzan con trastornos de la conciencia. Se le hace la tomografía y se le encuentra el hematoma subdural ya en fase crónica. Los hematomas subdurales, este es por ejemplo un hematoma subdural agudo, vemos el contenido hemático hiperdenso en forma de semiluna, puede también hacer efecto masa, comprimir el sistema ventricular, disminuir la línea media, aumento de la presión intracraneana. Sin embargo, la mayoría de los hematomas que encontramos en los hematomas subdurales son ya de tipo subagudo crónico. Como podemos ver, la sangre a medida que va evolucionando va disminuyendo de densidad, disminuye de densidad y se va formando isodenso, casi con el parénquima cerebral. Este es el hematoma, ustedes pueden visualizar acá. Este es el hematoma subdural. Este es el hematoma subdural que no muestra mucha diferencia con el parénquima cerebral. Eso sí, porque es un hematoma ya que va cronificando, es un hematoma ya de un buen, por lo menos de un mes de evolución, un hematoma subdural subagudo, ¿no? Y así, incluso pueden pasar desapercibidos en gente que no tiene mucha experiencia mirando tomografía. Entonces, aquí vemos otros ejemplos de hematomas subdurales subagudos. Vemos que prácticamente se confunden con el parénquima cerebral debido a esa isodensidad que tiene la sangre con el parénquima cerebral. Incluso en algunas oportunidades necesitamos colocarle contraste para poder diferenciar el parénquima cerebral que capta contraste del hematoma subdural para poder hacer esa diferenciación. En este caso encontramos un hematoma subdural bilateral, ¿no? Frontoparietal bilateral. Entonces hay que tener cuidado con los hematomas subdurales porque la gran mayoría se nos van a presentar de esta forma, hematomas subdurales crónicos. A medida que va pasando el tiempo se va volviendo más hipodenso, se va volviendo, y aquí ya se puede hacer un poquito ya más la diferencia, ¿no? Porque es un poco más hipodenso incluso que el parénquima cerebral para finalmente terminar en un higroma. Los higromas ya son la parte final de un hematoma subdural crónico. Se parece mucho, el contenido se va a volver tan hipodenso que es muy parecido al líquido cefalorraquídeo que se encuentra dentro del sistema ventricular. En la resonancia magnética, los hematomas subdurales tienden a hacer estas presentaciones, estas características heterogéneas debido a la degradación que les mencionaba de la hemoglobina. O sea, aquí se van a formar, acá hay metahemoglobina. Como ya es un hematoma crónico, se va a formar metahemoglobina, deoxihemoglobina. Vamos a encontrar diferentes etapas y se conoce como niveles líquido-líquido, ¿no? Bastante heterogéneo ya por la cronicidad y la degradación que va sufriendo la hemoglobina con el paso de los días. Otro hematoma subdural crónico, algunos de ellos incluso pueden realzar con contraste, incluso algunos de ellos pueden infectarse y convertirse en abscesos. Son pocos los que ocurren, pero algunos de ellos pueden incluso asociarse a meningitis.
Y los higromas que, como les mencioné, ya son la parte final. Ya hematomas que han pasado 3 a 4 meses, ya se forman estas pequeñas colecciones hipodensas que se parecen mucho al sistema, al líquido cefalorraquídeo que tiene el sistema ventricular. Y prácticamente el diagnóstico se hace por punción lumbar, porque aquí lo que vamos a encontrar son leucocitos, perdón, hematíes, algunos hematíes degradados. Y los higromas ya son la parte final ya de un hematoma subdural. El otro componente que encontramos a nivel de en un traumatismo son las hemorragias subaracnoideas. ¿No? La hemorragia subaracnoidea, que no solamente se encuentra en el traumatismo, la gran mayoría de hemorragias subaracnoideas están presentes en rotura de aneurisma. Se observa con frecuencia en el TEC, más o menos entre el 20 al 50% de los casos, empeora el pronóstico, eso sí, empeora el pronóstico del TEC, sobre todo cuando hay hemorragia a nivel de las cisternas basales. Empeora la clasificación de Fisher, hay un riesgo de isquemia por vasoespasmo, siempre que hay hemorragia a nivel subaracnoideo, hay ese riesgo de que se produzca un vasoespasmo y posteriormente al vasoespasmo se produzca una isquemia, es decir, aparte de que hay hemorragia, se producen infartos cerebrales. Y puede refluir en los ventrículos y dar hidrocefalia, ¿no? Esa hemorragia subaracnoidea puede disecar el plano parenquimal para entrar al sistema ventricular y producir como consecuencia una hidrocefalia. Y aquí vemos, ¿no? Esto es lo que vemos en una hemorragia subaracnoidea. Por ejemplo, esta es la hiperdensidad a nivel de las cisternas basales. Estas son las cisternas basales, una hemorragia subaracnoidea difusa a nivel de las cisternas basales. El hecho de que se encuentre sangre a nivel de las cisternas basales nos da un mal pronóstico del paciente, ¿no? Eso son, que lo vamos a ver más adelante, cuáles son los signos que indican mal pronóstico en un paciente con un TEC. ¿Qué hallazgo nos da mal pronóstico? Uno de ellos es este, el encontrar hemorragias subaracnoidea y hiperdensidades a nivel de las cisternas basales, ¿no? Por ejemplo, esta es la cisura de Silvio, el valle silviano, donde encontramos una hiperdensidad que vendría a estar ocupado por sangre, ¿no? La hemorragia subaracnoidea. En las secuencias de resonancia magnética, la secuencia FEL y la secuencia T2 ecogradiente, sobre todo esta última, es la que nos da el componente hemático, ¿no? El componente hemático en las hemorragias subaracnoideas. También existe un, unas imágenes que se conocen como pseudohemorragia subaracnoidea. Eso se produce porque hay un fenómeno de hipodensidad, o sea, hay un edema cerebral marcado, puede ser por un traumatismo, por cualquier un proceso hipóxico isquémico, donde se produce una hipodensidad del parénquima cerebral. El parénquima cerebral se ve marcadamente hipodenso y el cerebelo mantiene su perfusión. Esto se ve, por ejemplo, en pacientes con muerte cerebral, ¿no? Paciente con muerte cerebral, prácticamente no hay una diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca y todo es un marcado edema, pero debido a que todavía se conserva parte de la irrigación del cerebelo por las arterias vertebrales, pues da esta imagen de pseudohemorragia subaracnoidea. Ya las lesiones que realmente afectan el parénquima cerebral son las famosas lesiones contuso-hemorrágicas. Son lesiones parenquimatosas, o sea, ya afectan prácticamente la sustancia gris y la sustancia blanca. El parénquima se contunde sobre la superficie ósea. El hallazgo más frecuente de las lesiones contuso-hemorrágicas son a nivel de la base cráneo, es decir, a nivel de la fosa temporal o a nivel fronto-basal, debido a que esos están en contacto con la base cráneo, y la base cráneo es bastante rugosa. Entonces, al ser el movimiento, esta contusión se produce a esos niveles. Localizaciones más frecuentes, fronto-basales, temporales y temporales. Contusiones por golpe directo, por contragolpe, pueden ser lesiones contusas o contuso hemorrágica. La gran mayoría se asocian a edema vasogénico. Y sobre todo, lo más importante, las lesiones intracerebrales. Lo que creo que ustedes deben recordar siempre es que estas lesiones son evolutivas. Es decir, estas lesiones van a ir progresando, es decir, incluso a veces el paciente ingresa bien con un Glasgow 15, por ejemplo 14, ya conversando bien, y poco a poco se van, digamos, disminuyendo del nivel de conciencia debido a que estas lesiones pueden ir apareciendo con el transcurso de las horas o los días. Es progresivo, a veces solamente se encuentran pequeñas lesiones contusas hemorrágicas y posteriormente vamos encontrando grandes hematomas intraparenquimales. Por ejemplo, aquí vemos una contusión hemorrágica, es una lesión hiperdensa, sangre a nivel fronto-basal, pequeñas lesiones contuso-hemorrágicas dispersas en todo el parénquima cerebral, que a medida que pasa el tiempo se van haciendo colecciones mucho más grandes,
como que van coalesciendo, se van juntando y pueden formar incluso extensos hematomas intraparenquimales. Ya esto prácticamente es afectación del parénquima cerebral. Aquí vemos una lesión por contragolpe, es decir, el golpe es acá, acabamos el hematoma a nivel, un hematoma subgaleal a nivel frontal izquierdo, con la contusión hemorrágica en el otro lado, ¿no? A nivel de la región occipital derecho, temporal derecho, parietal derecho. ¿No? Eso se llama lesiones por contragolpe. El golpe es acá, pero la contusión está en otro extremo, en otro lado. Y eso es lo que produce, eso es una evolución dinámica de lesiones. Día 1, pequeñas lesiones contusas hemorrágicas, muy pequeñas. En el día 2, ven que se va sumando. Día 3 se van haciendo más grandes. Día 4 y ya se van haciendo mucho más extensas, van apareciendo, son lesiones progresivas. Obviamente esto va aunado a la clínica, es decir, el día 1, pero de repente el paciente llega con dolor de cabeza, el día 2 se va disminuyendo el nivel de conciencia, el día 3 disminuye mucho más el nivel de conciencia, y el día 4 ya prácticamente incluso ya está haciendo efecto masa, desviando la línea media y comprimiendo el sistema ventricular. Por eso es que debe hacerse estudios tomográficos cada 72 horas, ¿no? Imprescindible entre las 24 y 72 horas hacer una tomografía de control. Estas hemorragias tardías pueden aparecer entre 7 horas y 5 días, ¿no? De ahí la importancia de hacer el control y seguimiento. Y lo último que hay son los daños axonales difusos, ¿no? El daño axonal difuso. Esto ya es una lesión casi microscópica, que no puede verse, en la mayoría de los casos no puede verse en la tomografía. Y como su nombre mismo lo dice, es daño a nivel de los axones. En esto hay lo que menciona el mecanismo de producción de estas lesiones es una lesión en latigazo. Es decir, generalmente se presenta en accidentes automovilísticos cuando el conductor frena de golpe, va hacia adelante, posteriormente va hacia atrás. Eso se conoce como el fenómeno de latigazo y se produce por cizallamiento de las uniones entre la sustancia gris y la sustancia blanca en el tronco, en el cuerpo calloso, por fenómeno de aceleración, desaceleración y rotación. Las lesiones se localizan en estas zonas. En tomografía solamente son visibles en el 20 a 30% de los casos, y que yo diría quizás menos. A veces incluso no se encuentra nada en tomografía. Esto es lo que se conoce como disociación clínico-radiológica. Es decir, clínicamente el paciente está en escala de coma de Glasgow en 3, 4, muy venido a menos el paciente, y sin embargo le haces una tomografía y no le encuentras nada. No hay hematoma epidural, no hay subdural, incluso no hay fractura. Entonces dices, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que, por qué el paciente está con un nivel de conciencia muy bajo y sin embargo no encuentro nada? No hay fractura, no hay hematoma epidural, no hay hematoma subdural, no hay contusión hemorrágica, ha pasado 3, 4, 5 días, le sigue haciendo el control y no hay contusión hemorrágica. Esto es lo que se conoce como disociación clínico-radiológica y lo producen estas lesiones, el daño axonal difuso. Y su nombre viene de que produce el daño a nivel de los axones. Lo que podemos encontrar, las lesiones que vamos a encontrar generalmente son córticos subcorticales a nivel del núcleo, de los núcleos basales, a nivel del cuerpo calloso, a nivel del tronco cerebral. Son pequeñas lesiones que se producen. Aquí están todas las lesiones donde se producen. Unión de la sustancia gris y sustancia blanca, cuerpo calloso, tronco del encéfalo, pedúnculo cerebral, la cápsula interna. Y lo que vamos a encontrar en algunos de los casos vamos a encontrar esto. Que es lo que vamos a encontrar, pequeñas hemorragias puntiformes en el 10% de los casos, y en el 90% de los casos simplemente no vamos a encontrar absolutamente nada. Acá en el cuerpo calloso, una pequeña hiperdensidad hemorrágica puntiforme. Como les menciono, la mayoría de las veces no encontramos nada, y cuando encontramos algo son estas pequeñas hiperdensidades que son muy sutiles, que pueden pasar desapercibidas, y que eso constituye las lesiones axonales difusas, ¿no? Miren, pequeños puntitos hemorrágicos a nivel del tronco cerebral, acá a nivel del mesencéfalo, a nivel córtico subcortical parietal derecho. O sea, son lesiones muy sutiles, pero como les repito, en la mayoría de las veces no encontramos nada. Y ahí viene la utilidad de la resonancia magnética, porque la resonancia magnética sí tiene la sensibilidad del método es bastante alta, porque puede hacer diagnóstico de esas lesiones contusas hemorrágicas en el 90% de los casos.
casi en el 100% de los casos. Pero todas las secuencias las pueden mostrar, no solamente algunas secuencias, la secuencia Frey y la secuencia T12 cogradiente son las que nos van a mostrar más. ¿Cuáles son las lesiones contusas? Esos puntitos. Son pequeños focos hipodensos en este caso. Esta es una secuencia T12 cogradiente que nos muestra, es altamente sensible para hemorragia. Y aquí vemos todos estos puntitos que nosotros vemos acá. Esos puntitos córticos subcorticales son las lesiones contuso hemorrágicas. Entonces la resonancia magnética es la única, digamos, que tiene mayor provecho, digamos así, la única que nos puede mostrar las lesiones axonales difusas. Mira, acá son resonancias un poquito más antiguas, donde encontramos estas lesiones puntiformes hipointensas, tanto a nivel periventricular como a nivel del cuerpo calloso, a nivel de la rodilla del cuerpo calloso, o a nivel córtico subcortical frontal derecho. Y las lesiones secundarias son aquellas consecuencias de las lesiones primarias. La primera, la más frecuente de ellas es el edema cerebral. El riesgo más temido de todo traumatismo encefalocraniano es que produzca edema cerebral, ¿no? Y el edema cerebral puede ser leve, puede ser moderado, puede ser muy severo, dependiendo del grado de contusión. El edema cerebral lo que hace, pues, es, normalmente en toda tomografía se puede hacer una diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. En este caso, el edema, pues, lo que hace es hacer toda una sola masa, ¿no? No hay diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, incluso puede colapsar, como ustedes pueden ver acá, no hay ese sistema ventricular, prácticamente está todo colapsado, no hay cisternas basales. La siguiente lesión secundaria son las herniaciones cerebrales, es prácticamente el tejido parenquimal cerebral sale a través de, si hay una solución de continuidad, sale a través de la calota craneal, y si no hay la solución de continuidad, pues intenta salir por los agujeros. El agujero más grande que se encuentra el cerebro, pues es el agujero magno, entonces trata de salir hacia el agujero magno, comprimiendo obviamente el tronco cerebral, y por eso es que viene la muerte del paciente, por una compresión del tronco cerebral a nivel de la apófisis basilar, y obviamente en el tronco cerebral está el centro respiratorio, y por eso el paciente fallece. Existen muchas hernias cerebrales, la subfalcina, la uncal, la transatorial, la más peligrosa es la que es la transtentorial descendente, ¿no? La que complica el cuerpo, el bulbo raquídeo, ¿no? La protuberancia y el bulbo raquídeo. Herniación subfalcina, en este caso es una herniación que se produce a nivel de la hoz cerebral frontal. La otra lesión que se produce son las disecciones arteriales, ¿no? Las disecciones arteriales, es decir, es una ruptura de la íntima. Generalmente se produce a nivel de la región carotídea o de las estructuras vasculares carotídeas. Son lesiones que se presentan en el transcurso de los días, pueden comprometer la circulación sanguínea cerebral de un lado del tronco carotídeo. Las otras lesiones también que sean secundarias son las fístulas carótido-cavernosas. Son lesiones que se producen, por ejemplo, con traumatismos no muy graves, pero que sin embargo comprometieron a nivel del seno cavernoso. Recuerden que el único sistema por donde una arteria pasa dentro de una vena es a nivel del seno cavernoso. En el seno cavernoso, la arteria carótida pasa por dentro de la vena. Entonces, cuando hay una disección de una arteria, esta arteria lo que hace es que el flujo de la arteria carótida interna pase hacia el seno cavernoso. Y el seno cavernoso es el encargado de drenar eh, las estructuras venosas de los glóbulos oculares. Entonces, como hay un aumento de la presión, un aumento de la presión sanguínea por estar conectado con una arteria, pues lo que va a conducir es que el paciente tenga epífora, ¿no? O un ojo rojo. Esto se puede pasar en el transcurso de los días, incluso como es una fístula carótido cavernosa, incluso se puede escuchar un soplo a nivel de la sien. Y en el regional hemos tenido 2 casos de eso, de fístulas carótido cavernosa con antecedente traumático de hace 6 meses, y que recién presentaron este tipo de patología, ¿no? Lo otro son las trombosis venosas que se producen también por efectos de contusión. El famoso vasoespasmo también, que puede producirse por estas disecciones arteriales. El vasoespasmo es una consecuencia de una lesión vascular.
¿no? Como consecuencia de cómo el cerebro trata de mantener su perfusión cerebral, por ejemplo, ante un edema cerebral, trata de aumentar el flujo, pero en ese afán de querer aumentar el flujo, comprime mucho el vaso y en vez de mejorar la circulación, lo que hace es disminuir el flujo sanguíneo hacia el sistema cerebral. Se presenta en el tercer a séptimo día post-trauma y obviamente lo que va a producir, si ahí no hay flujo sanguíneo, lo que produce son infartos cerebrales, isquemias. Es decir, aparte de que se suma la hemorragia, el edema cerebral o los hematomas, encima se infarta el cerebro. Ya son cuestiones ya bastante desastrosas para el paciente, ¿no? Eso es lo que se trata cuando ustedes revisen el tratamiento en los pacientes con TEC, siempre van a encontrar un vasodilatador, que normalmente es el nimodipin. Las cisternas perimesencefálicas también es un elemento pronóstico importante en la tomografía que podemos ver. Cuando no hay las cisternas perimesencefálicas, cuando el tronco cerebral está prácticamente abolido, no hay tronco cerebral por el gran edema, es un elemento de mal pronóstico. Es un elemento de mal pronóstico. El desplazamiento de la línea media es otro elemento pronóstico. Cuando el desplazamiento de la línea media es mayor a 5 milímetros, generalmente hablamos de aumento de la presión intracraneana y por lo tanto el paciente debe ir a una craneotomía para evacuar ese hematoma o a veces los cirujanos hacen craneostomías extensas para que el edema cerebral no complique el cerebro. Y el aumento del volumen crítico también. ¿Cuánto es el operable? ¿Cuándo se opera un hematoma intraparenquimal? Cuando el volumen es mayor de 25 centímetros cúbicos. Esto debe ser evacuado. Bien, eso es todo. Gracias por su atención. No sé si tendrán alguna pregunta o quisieran que les aclare algunos puntos. Bien, a todos los participantes invitamos a que puedan hacer sus preguntas en el caso hubiera, por favor. Doctor, disculpe, tenemos una pregunta. Primero dice excelente ponencia y refiere que le gustaría conocer cuál es el medicamento vasodilatador que comentó hace un Sí, momento. es un calcio antagonista, si no mal recuerdo, utilizan el nimodipino o el odipino, creo que ese es el que más utilizan como efecto protector para vasodilatar, para que no haya ese efecto de vasoespasmo. Bien, doctor, otra pregunta es las indicaciones de la neurointervención ¿A qué se refiere con neurointervención? Intervención vascular, quirúrgica. vascular, doctor. La neurointervención vascular, básicamente, por ejemplo, en esos pacientes con fístula carótido cavernosa, ahí pueden hacer un clipaje de esa fístula, básicamente en daños vasculares, o por ejemplo hacer angioplastías en el caso de una vasoespasmo severo, ahí podría estar indicado uno de esos procedimientos. Lo que he visto mayormente hacen las intervenciones cuando hay daños vasculares, fístulas carótido cavernosas, lo que hace es el cardiólogo, el radiólogo intervencionista entra para tratar de solucionar ese problema colocándole una especie de material quirúrgico que pueda tapar esa fístula carótido cavernosa. Básicamente esas son las neurointervenciones o también hacer angioplastías en vasoespasmo, aunque eso se realiza en centros muy especializados. Aquí no tenemos mucha experiencia con ese tipo de intervenciones. Bien, no sé si hubiese otra pregunta al respecto.
En todo caso, le agradecemos, doctor, por su acompañamiento respecto a este importante tema, y también a los diferentes datos que nos ha provisto, dado que el tema es de gran importancia. Bien, chicos, a felicitarlos a ustedes por esta iniciativa de querer siempre aprender más, de querer estar en actualidad, cualquier cosa que necesiten y estábamos encantados de poder ayudarlos. Muchísimas gracias, doctor. También comunicar al resto de asistentes que el link de la ponencia de la asistencia ya está colgado en el chat.